pero además muestra una enorme ignorancia al referirse a los derechos humanos de la policía y como que no nos importa. Claro que nos importa y hemos condenado la violencia que se comete por terceros, pero nuestra labor, nuestro mandato es de derechos humanos. Está en nuestros estudios Erika Guevara, representante de Amnistía Internacional. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Por favor, Erika, ¿por qué no nos le resume a nuestros oyentes, televidentes y seguidores qué es lo que ustedes han hecho para llegar a este informe que han presentado el día de ayer o estas primeras conclusiones del día de ayer? Bueno, Nicolás, primero creo que es importante remarcar que Amnistía Internacional tiene un trabajo histórico en Perú. Nosotros somos un movimiento de más de 10 millones de personas que alrededor del mundo nos hemos comprometido con la defensa de derechos humanos. El financiamiento de la organización proviene de esa membresía. Somos independientes, no recibimos dinero de gobiernos, de corporaciones, de nadie para hacer nuestro trabajo de manera autónoma, independiente. La selección de casos es aleatoria, precisamente porque lo que hacemos es documentar violaciones a los derechos humanos con la intención de que los gobiernos, que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Y es en ese espíritu que desplegamos un equipo de investigación en situaciones de crisis que tenemos para todo el continente. Es un equipo que tiene una especialización en la documentación de casos en los contextos críticos como el que estamos viendo en Perú, donde la magnitud, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos se ha masificado. Estos equipos han documentado violaciones a los derechos humanos en el contexto de represión violenta en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, Chile, Bolivia, Haití, Ecuador, entre muchos otros países. Y es muy lamentable, muy doloroso que hemos tenido que desplegar este equipo en Perú. El equipo se ha movilizado a algunas localidades del país, no hemos podido llegar a todos los lugares que hubiésemos querido por la situación logística del cierre de carreteras y demás, pero seguiremos haciendo nuestra investigación. Vamos a llegar a la región del Puno próximamente. Pero ustedes han estado en Ayacucho, Andahuaylas, en Chinchero, en Cusco y en Lima. Y en Lima, donde también hemos conocido testimonios de víctimas que provienen de otras regiones, sobre todo de víctimas de lesiones, heridas, personas heridas que han venido a buscar atención médica acá. Entonces, solo decirte que no solo entrevistamos a las víctimas, sus familiares y personas que han participado en las protestas. Nos hemos reunido con funcionarios a nivel técnico, la policía, la fiscalía, el ejército. Hemos pedido información pública, solicitudes de información pública. Nos hemos allegado también de la información del propio Estado para llegar al análisis y las conclusiones iniciales que hemos presentado el día de ayer. Ahora, en estas conclusiones, ustedes consideran, porque hay algunas frases muy duras, ¿no? Voy a leer algunas. Dice, las autoridades peruanas han permitido que durante más de 2 meses han permitido el uso excesivo y letal excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos. Eso es lo que tú has dicho ayer, Erika, en la conferencia. Así es, Nicolás. Lo que nosotros hemos podido verificar en estas semanas de trabajo, desde el inicio de las protestas que hemos estado monitoreando a través de nuestra oficina nacional, es que lo que estamos viendo no solo son graves violaciones a los derechos humanos, han sido ataques generalizados en contra de la población civil, ha sido un uso ilegítimo de la fuerza letal, es decir, se han utilizado armas de fuego en contra de la población. La evidencia es contundente, Nicolás, lo hemos visto con otras investigaciones periodísticas rigurosas, esta narrativa del Estado de que las fuerzas de seguridad han repelido turbas violentas. Claro, porque se supone que ha habido turbas violentas que han puesto en riesgo no solo el bien público, etcétera, sino la integridad física, la seguridad, hasta la vida de los miembros de la... O sea, lo que ustedes dicen es que esta narrativa no se corresponde con la realidad. No se corresponde con la realidad, ha sido totalmente desmantelada con la evidencia. Hemos visto las dantescas escenas de Ayacucho en donde se ataca a población, transeúntes inclusive, que se encontraban a sus alrededores del aeropuerto, una fuerza militar que disparó por 7 horas consecutivas
persiguiendo personas que se manifestaban y que no participaban en actos de violencia. Tú claramente se lo has dicho al ministro de Justicia y Derechos Humanos hace unos minutos. Las personas que han sido asesinadas en el contexto de las movilizaciones sociales, no se ha probado que sean personas que hayan participado en actos de violencia. El Estado claramente ha tenido la intención de no distinguir entre quienes ejercen la violencia, grupos, individuos que en estas manifestaciones toman la oportunidad y la población que está ejerciendo legítimamente sus derechos de libertad de expresión y asamblea pacífica. Lo que te quiere decir es que hay una intención de castigar a aquellas voces que hoy día están reclamando en las calles el cambio de un sistema político que nunca ha respondido a sus demandas de dignidad y que hoy el Estado les responde con una violencia estatal, con una estigmatización donde se les acusa de terrorismo, de crimen organizado. Mira, en las comunidades, cuando las personas nos daban testimonio, una de las escenas más desgarradoras era ver a las personas llorar cuando nos decían, nos están acusando de terrorismo. A nuestras comunidades que han sido las más afectadas por la historia trágica del Perú y del terrorismo y la violencia, y ahora nos acusan de ser eso. Eso es verdaderamente grave porque profundiza una polarización y una división social en donde los más pobres, las personas racializadas, indígenas y campesinas, son las que están pagando la factura. Hay una frase que a mí me ha impactado de la declaración de ayer. Dicen, los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan en el Perú el 13% de la población total. Sin embargo, el 80% de las muertes han ocurrido en estos lugares. Es decir, es como, digamos, una señal alarmante de un nivel gravísimo de discriminación. Porque yo lo escuchaba al comienzo, ¿no? Habían muerto 12 personas y me decían, en comparación con lo ocurrido con Inti y Brian, que fallecieron en las protestas hace algunos años en Lima, con 2 muertos en Lima cayó un presidente. Acá ya murieron 12 y no pasa nada. Es decir, que el equivalente, ¿cuál es? Cada 6 vidas de un hombre andino vale lo de una persona en Lima, de una persona, ¿no? O sea, y ahora estamos hablando de cifras, o sea, el abismo es muchísimo mayor. Es decir, que no vale lo mismo la vida de una persona andina. Era terrible, ¿no? ¿Qué le podía decir yo a esta persona con lo que me estaba diciendo? Pero esto es lo que dicen las cifras, ¿no? Es lo que dicen las cifras y lo que dice la realidad que están enfrentando estas comunidades, Nicolás. No solo es que han muerto más las personas en estas comunidades de pueblos indígenas y campesinas, pero también el trato que se les ha dado a nivel, por ejemplo, de acceso a la salud, donde ni siquiera han tenido históricamente acceso a un derecho a una salud integral. Hablamos que las personas heridas buscan en los centros hospitalarios. Decirles centros hospitalarios a las pequeñas clínicas desabastecidas, sin personal, que existen en la mayoría de las regiones de pueblos indígenas y campesinos, es utilizar una palabra muy, muy grande, ¿verdad? Las personas han tenido que desplazarse a Lima a buscar por sus propios medios muchas veces la atención médica que nunca se les ha dado allá y que ahora en una altísima necesidad y urgencia, dado el gran número de personas heridas, pues nos damos cuenta que también demuestra ese racismo sistémico. Hemos visto, por ejemplo, que en Lima también ha habido represión violenta, no solo en este momento, en contextos históricos, pero también en este momento ha habido una gran diferencia, y es que no se ha utilizado la fuerza letal para controlar las manifestaciones en Lima. O sea que el comportamiento que ha tenido la policía en Lima con respecto a protestas, que en algunos casos ha sido pedradas, han destruido parte de locales públicos para agarrar pedazos de mármol o de piedra para tirar contra la policía, ¿no es cierto? La respuesta ha sido distinta porque era Lima. La respuesta ha sido distinta, se ha utilizado armas menos letales, en muchas ocasiones de manera indiscriminada, como gases lacrimógenos, perdigones, pero no se ha hecho uso de las armas letales que hemos visto en lugares como Ayacucho. Claro, el señor Santiesteban, según por lo menos lo que he conocido de la investigación, ha muerto por el disparo de una bomba lacrimógena, ¿no es cierto? Ha sido una bomba lacrimógena, o sea, que es gravísimo, ¿no? Porque ha sido disparada al cuerpo, ¿no? Sobre los manifestantes y no como mandan los protocolos de uso de ese tipo de... Efectivamente, le lanzan en la cabeza, ¿verdad? Lo hemos visto en las imágenes trágicas que han pasado por todos los medios de comunicación, nacional e internacional, pero imagínate
que eso hubiese sido un rifle Gali disparando indiscriminadamente en contra de la población, como las escenas que hemos visto en Ayacucho, o en otros lugares. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Porque el gobierno está diciendo que acá hay responsabilidades individuales y que tienen que ser determinadas, pero ustedes lo que dicen es que ha habido una política que, es decir, que no es que ha habido excesos individuales o individuos de la policía y las Fuerzas Armadas que han violado la ley y tomado iniciativas por su propia cuenta, sino que esto ha sido una decisión más bien política, ¿no? Pues no sabemos si es una decisión política. Lo cierto es, Nicolás, es que el primer muerto en Andahuaylas era un indicador gravísimo de que se estaba haciendo un uso indebido de la fuerza. Han pasado más de 2 meses, hay evidencia contundente. No solo organizaciones como Amnistía Internacional, organizaciones con enorme trayectoria en el Perú, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones que la componen, medios de comunicación que han hecho investigaciones rigurosas. La Defensoría del Pueblo, que es la institución del Estado, ha alertado a la presidenta Boluarte de la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos, y no solo no las reconocen, sino que no han cesado, no han mandado la orden de que tiene que parar esta represión violenta. Entonces, nos habla aquí claramente que por comisión o por omisión hay responsabilidades de mandos al más alto nivel y que tienen que ser investigados todas estas cadenas de mando para determinar quién jaló el gatillo y quién mandó la orden. Ahora, el partido político Avanza País ha planteado ayer, anunciado ayer a la salida de su entrevista con Dina Boluarte, que van a promover una iniciativa de amnistía para los policías y militares implicados en estos hechos. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Bueno, esto es gravísimo. Primero, déjame decirte que en la reunión que tuvimos con la presidenta Boluarte y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, él mismo hacía referencia que ellos están bajo una presión constante por parte de congresistas que dicen que tienen que tirar a matar. Y esa es la única manera de resolver la crisis. Ese tipo de lenguaje estigmatizante, este tipo de lenguaje que incita al odio, que incita a la violencia, que viene de entidades del Estado. Es decir, estos son miembros del Estado los que están buscando que la represión se vaya profundizando al grado que exterminen a las comunidades. Y lo grave es que ni siquiera se les investiga. Pero es en ese tono que ahora proponen una amnistía para quienes hoy están perpetrando graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población. Es decir, buscan darle carta blanca para que las fuerzas de seguridad sigan cometiendo estas atrocidades, estos ataques generalizados en contra de la población, que lleva ya un saldo de 48 personas asesinadas en el contexto de esta represión, de un policía muerto, en ese contexto, ¿verdad?, de altísima tensión. Lleva más de 1.200 personas heridas, que es una cifra que desconocemos en realidad, si no es sustancialmente mayor, porque mucha gente ni siquiera se atiende en las clínicas por temor a la persecución y a la criminalización. Yo quisiera que escuches, por favor, lo que ha dicho el congresista Alejandro Cabero de Avanza País, que de alguna manera es representativo de este sector, digamos, ultraconservador en el Congreso de la República. Adelante, por favor. No sé a quién representa esta ONG extranjera, que para mí no tiene absolutamente ninguna legitimidad, cuyas investigaciones están absolutamente sesgadas, que no les interesa en absoluto que hayan habido policías quemados vivos, como el policía de Puno, que no se han preocupado ni un centímetro en los derechos humanos de los policías del Perú, que creo que hacen una investigación sesgada y parcializada para manipular ideológicamente en función de su consigna. Por tanto, las investigaciones las llevará a cabo el Ministerio Público como establece la Constitución y la ley. Lo que diga Amnistía Internacional, a mí en lo personal me tiene absolutamente sin cuidado. Punto. Bueno, primero, lamento mucho que un representante del Estado tenga una expresión así sobre una organización de derechos humanos, una organización no gubernamental, no porque seamos Amnistía, sino porque somos parte de un conglomerado de sociedad civil que aporta y coadyuva a que los estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero además muestra una enorme ignorancia al referirse a los derechos humanos de la policía y como que no nos importa. Claro que nos importa y hemos condenado la violencia que se comete por terceros, pero nuestra labor, nuestro mandato es de derechos humanos, es decir, los estados son los garantes de los derechos humanos. Lo que estamos viendo que le ha sucedido a esta policía o 11 personas que muy lamentablemente han perdido la vida en estos bloqueos porque no han logrado acceder a servicios de salud, son crímenes
que la propia fiscal nacional nos ha dicho que están investigando, que ya tienen evidencia, que han recolectado, que han abierto las carpetas, y nos parece que esa es la responsabilidad del Estado, asegurarse que las personas afectadas, las víctimas de esos crímenes, pues por supuesto tengan acceso a la justicia, y esa justicia es su derecho humano, ¿verdad? Estamos aquí hablando de la comisión de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado que tiene el monopolio de la fuerza, la presidenta cuya responsabilidad principal es el mando de las fuerzas de seguridad y la protección de los derechos humanos. Entonces muestra una enorme ignorancia el que un congresista diga que a Amnistía Internacional no le preocupan los derechos humanos de la policía. Por supuesto que nos preocupan los derechos humanos de la policía y de toda la población peruana, pero nuestro mandato es asegurar que el Estado no viole los derechos humanos de las personas. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque ustedes han transmitido ya este mensaje al gobierno, y las conclusiones, donde tal vez la más importante de todas sea la primera, aquella que se refiere a la necesidad de un cambio de tácticas en la gestión de las manifestaciones. Y usted considera que esto es urgente, es decir, que si no hay un cambio, la preocupación de Amnistía es que esto va a seguir ocurriendo. Entonces yo le acabo de preguntar al ministro José Tello, ¿ya qué pasa si el Congreso de la República no aprueba el adelanto de elecciones, que es lo que está reclamando, y no solo los protestantes de Puno, Fuerza Popular, que ha sido un partido de una severísima oposición a Pedro Castillo, está planteando también el adelanto de elecciones para el 2023. Pero si el Congreso no lo aprueba, el único mecanismo constitucional que existe en el Perú para que se produzca un adelanto de elecciones después del Congreso es la renuncia de la presidenta. Y la presidenta no va a renunciar. Y cuando yo le pregunto, ¿y qué va a pasar con la protesta social? Bueno, la enfrentaremos. Ahora, que se van a apaciguar en algún momento. No sé si eso va a ser tan fácil de conseguir en Cusco, en Puno, en Andahuaylas, pese al agotamiento, porque ya hay un agotamiento en la sociedad peruana con respecto a esta situación, porque somos un país donde la gente vive, el 75% de la gente vive como mañana el trabajo de hoy. Eso es lo que la pandemia mostró de una manera dramática, ¿no? Bueno, Nicolás, lo que nosotros hemos visto en las comunidades que hemos visitado es una enorme indignación. Yo creo que esta violencia generada por el Estado ha alimentado esa indignación. Es decir, las personas salían a manifestarse en demanda, en exigencia de sus derechos. Hoy también salen a manifestarse en demanda de justicia por sus Pero se ha agregado. Claro, los seres queridos que han asesinado, porque en lugar de generar mecanismos de diálogo, en lugar de generar alternativas de respuesta ante estas manifestaciones, la única herramienta del Estado, la única herramienta del gobierno de la presidenta Boluarte ha sido caerles a balazos. Entonces, eso genera también un grado de tensión social y de indignación que es bastante doloroso. Nosotros hemos escuchado testimonios el día de ayer en la conferencia de prensa de dos familiares de personas jóvenes que fueron asesinadas, el padre de una niña de 7 años, un joven de 18 años, una promesa deportista que estaba aspirando a entrar a la universidad, cuyas vidas fueron silenciadas y generan una indignación, no solo en sus familias, sino en sus comunidades. Y es muy peligroso que el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos diga que van a enfrentar las protestas. No sé a qué hacía referencia y no quiero tener la injusticia de interpretarle, pero enfrentar las protestas, si la van a hacer de la manera que lo han hecho ahora, entonces tendremos que seguir cuantificando los muertos. Entonces la crisis va a seguir profundizándose en el nombre y con la sangre de personas campesinas, indígenas, que hoy día están siendo marginalizadas no solo por el Estado, como lo ha hecho históricamente, sino marginalizadas a sus derechos a libertad de expresión y asamblea pacífica. Ahora, ustedes dicen en las conclusiones, en las recomendaciones al final, que tiene que cesar la estigmatización de quienes protestan. El problema es que, digamos, ahora el ministro se ofuscó un poco cuando yo le recordé lo del terruqueo tan, ¿no?, mal usado en el Perú, lamentablemente, que tantos problemas ha generado. Cualquiera que se oponga a algo que no te gusta lo conviertes en terruco, ¿no es cierto? Que es un agravio en el Perú, ¿no? Que te acusen de asesino, porque eso es lo que te están acusando. Y es cierto que el gobierno hizo una autocrítica con respecto al uso de esa expresión, pero igual están acusando a los manifestantes de estar financiados por la ilegalidad, por el narcotráfico, por el contrabando, por la minería ilegal. El problema es que hay una inmensa cantidad de peruanos. Acaba de haber una tragedia en Sococha, en Arequipa,
donde ha habido por los Huaicos un derrumbe, ha muerto no se sabe cuánta gente, porque tampoco se sabe cuánta gente vive al final, pero son poblaciones de cerca de 30.000 personas, todos dedicados a la minería informal, todos. Son asentamientos enormes de poblaciones dedicadas a esta actividad. Y es gente que votó por Pedro Castillo, incluido Dina Boluarte, y que incluso aportó económicamente a sus campañas y que ahora se convierten en demonios, ¿no? Pero que es como la realidad del Perú, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo han sentido ustedes la conversación con Dina Boluarte y Alberto Otárola? Bueno, primero decir que reconocemos la apertura, nosotros solicitamos la audiencia desde el principio en que anunciamos nuestra misión de crisis, nuestra investigación de crisis y el despliegue de nuestros equipos. Yo le he presentado los hallazgos de la investigación a la presidenta Boluarte y parte de su gabinete, que incluía al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la canciller. Un día anterior me reuní con el ministro de Defensa, donde también le presentamos los hallazgos junto con la directora de Amnistía Internacional Perú. Y es muy contradictorio, Nicolás, porque por un lado hablan de todo este contexto político, lo personalizan, esto es ¿no? una suerte de ataque a la persona de la presidenta y a su gobierno. La presidenta, por ejemplo, dice: yo nunca he ordenado que se utilicen las armas de fuego, sin embargo se utilizan. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿es la presidenta quien está verdaderamente al mando de las fuerzas de seguridad? Si ella dice que no ordena, pero en realidad las usan, y a pesar de saber ella que las usan, con toda la evidencia que existe, no ordena que lo paren. Nosotros le dijimos: salga contundentemente a ordenarle a sus fuerzas de seguridad que no repelen a la población de manera violenta, que no la ataquen violentamente. Su población es las personas que usted está comprometida, según ella dice, a proteger sus derechos humanos. Y la contradicción va más allá cuando ella reconoce que van a buscar apoyos económicos, psicosociales y de educación y de salud para las víctimas, pero que no es una reparación, sino un acto humanitario, cuando es la responsabilidad y la obligación del Estado. Ahora, de las víctimas y sus familias, hasta ahora no ha habido una sola muestra real de intentar apoyarles. Por ejemplo, yo ayer me reuní con un niño de 15 años que viene de Pinchanaki. Fue herido de bala mientras caminaba. Le destruyeron el brazo. Estuvo de clínica en clínica intentando buscar atención médica. Finalmente lo trasladan a Lima desde que lleva semanas, desde enero. Los han mandado a un albergue. La madre llora, tiene a 2 niñas pequeñas. Una trágica situación. Han paralizado su vida, han dejado en suspenso la vida de miles de personas sin ninguna asistencia y sin ninguna ayuda. Tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera aprovechar que estás acá para hacer un par de preguntas finales que tengo. Antes de concluir la entrevista, por favor, regálanos unos minutos más. Vamos a la pausa. Regresamos inmediatamente con la representante de Amnistía Internacional. Está en nuestros estudios Erika Guevara, representante de Amnistía Internacional, que el día de ayer ha hecho público un primer reporte sobre la evaluación que ha hecho una delegación de Amnistía sobre los hechos ocurridos en los últimos 2 meses. Y yo tengo 2 preguntas bien puntuales, Erika, para terminar. ¿Cómo haces en un contexto en que tú tienes una protesta social legítima de gente que quiere que se adelante la elecciones, que quiera lo que quiera plantear, digamos, pero que se manifiesta pacíficamente, que es infiltrada por vándalos, por gente que tiene agendas políticas, que quiere sembrar el caos, que quiere agudizar las contradicciones, como dicen, y que atacan locales públicos, arrastran a la gente a tomar aeropuertos, ¿no? ¿Cómo haces para distinguir unos de otros? O sea, tú eres policía, ¿cómo haces para distinguir entre los dos en determinados momentos de tensión? Bueno, siempre es una complejidad, ¿verdad? Las tensiones sociales, las manifestaciones invitan efectivamente a oportunistas, a personas que en lo individual o grupos intentan, como tú dices, crear el caos, incitar a la violencia. Y los estados siempre tienen una compleja responsabilidad, que es precisamente encapsular esas violencias y permitir que las personas que protestan pacíficamente lo sigan haciendo. Eso lo dicen los estándares internacionales, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una obligación del Estado garantizar el derecho a la manifestación pacífica y por ende tiene legítimo uso de la fuerza, ¿verdad?, para controlar y encapsular los actos de violencia. Lo que queda claro aquí, Nicolás, es que no ha habido ni siquiera ese intento.
Lo hemos visto cuando la policía, tú hablabas del caso de un joven que en chico Andahuaylas, en el Cerro Huehuaco, en el cerro, sí. él se encuentra inclusive viendo un operativo policial que intentaba desmovilizar el funeral de 2 jóvenes que habían muerto un día antes en el área del Es el aeropuerto chico de Enciso, Andahuaylas. ¿no? Así es. Eric Enciso. Eric Enciso. Él estaba en el cerro y de un edificio de frente, ¿verdad?, donde estaba la policía como francotiradores, le han disparado. Él ha muerto como resultado de una bala de arma de fuego. Eso no es que la policía estaba intentando distinguir o en un operativo complejo en donde no sabía quién era violento y quién era no. Disparó en un ataque generalizado en contra de la población en donde muere un joven de 18 años. Entonces, eso te muestra que no hay intencionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado de aislar a los violentos o de intentar, ¿no?, seleccionar en el uso de la fuerza cómo pueden encapsular estos actos de violencia. Esto te habla que están castigando a la gente que está protestando. Una última pregunta. En la reunión, tú has hecho referencia, Erika, que te han dicho que hay congresistas que están presionando porque se haga un uso de... porque, como decimos nosotros acá, se meta bala simplemente a los protestantes. ¿Han identificado? ¿Han dicho quiénes son? No han dicho, el Ministerio de Justicia fue quien hizo la fue referencia. el ministro de Justicia. Sí, el ministro de Justicia fue quien nos dijo, usted no sabe las presiones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos congresistas que dicen que no estamos haciendo nada, que tenemos que tirar bala. Un poco que el mensaje para nosotros fue, agradezca que nomás vamos con 48. O sea, no sabíamos cuál era el mensaje. Lo cierto es que vemos expresiones de congresistas muy preocupantes, congresistas que incitan a la violencia o que hablan a darle amnistía a unas fuerzas de seguridad que están cometiendo violaciones a los derechos humanos y que no están siendo investigados por la Fiscalía. Eso sí es preocupante porque efectivamente son representantes del Estado y tienen bajo su mandato la protección de los derechos humanos. Erika, muchas gracias por concedernos estos minutos. Ha sido muy, muy gentil.